Hola, soy Jimena Sánchez Arquiz y soy ilustradora. En el siguiente tutorial te voy a enseñar cómo crear personajes a partir de figuras básicas. Cuando yo empecé a dibujar, lo primero que aprendí fue esto que te decían de el cuerpo humano se compone de 7 cabezas y entonces pues era la forma en la que yo sabía dibujar. Voy a dibujar un círculo. Yo deslizo hacia la derecha y me sale un menú y me da la opción de duplicar hasta que sean 7. Voy a bajar la opacidad de esta capa para dibujar encima. Al tener este modelo, pues yo dibujaba una cabeza para la cabeza, bueno, unas orejitas, dibujaba el cuello, aquí dibujaba el torso, una cabecita para la cadera y con las últimas 3 cabezas dibujaba las piernas, dibujando unos brazos. Pero tenía un problema en particular, que cuando dibujaba así y me decían, ok, pero ahora hazlo más alto. Y entonces para hacerlo más alto nada más dibujaba como las cabezas más grandes y lo hacía como, ah, sí, ahí está más alto. Y entonces acababa dibujando siempre el mismo personaje, pero nada más lo estaba como aumentando y reduciendo de tamaño y no estaba variando las proporciones. Muchos de mis personajes acababan viéndose iguales y eso no me gustaba para nada. Entonces lo que hice fue cambiar el cómo dibujaba. En vez de tratar de dibujar mi persona con estos cánones que había aprendido, vi que me funcionaba mucho mejor separar una figura en sus 3 partes, que sus 3 partes eran la cabeza, el torso y las piernas. Ahora, si yo quiero variar cómo son estos personajes, lo que voy a variar es en dónde meto la figura grande, en dónde meto la figura mediana y en dónde meto la figura pequeña. Cuando yo creo personajes, trato de partir de las figuras básicas y realmente no tenemos por qué limitarnos y podemos meter todo tipo de figuras. A mí me gusta mucho basarme en figuras de la naturaleza o de cosas que veo para usarlo como base para un personaje. Puede que diga, ay, quiero que tenga una forma de campana. Entonces tiene esta forma de campana porque es una niña y esto es su cabello. Igual, si estoy usando esta forma de un cacahuate, puedo pensar, ah, es que en realidad es un ratoncito. Este champiñón puedo yo decir, ah, bueno, voy a hacer un perrito. Por ejemplo, yo ya había dibujado estas con estas mismas figuras y había construido una niña, un osito, un perro, un payaso y un señor con la cara muy cuadrada, como la taza que había dibujado. Entonces, cuando se trata de dibujar figuras de cuerpo entero, mezclo diferentes figuras y voy variando los tamaños para crear diferentes personajes. Yo podría poner estas líneas que son puestas de una manera arbitraria. Todos estos tienen diferentes variaciones. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar yo uno. Imaginen que yo quisiera dibujar a alguien fuerte, pues tal vez haga una figura que tiene una cabeza como de estilo muy cuadrado y tal vez el pecho es como una campana al revés. Si se fijan, al usar estas proporciones pude yo crear este personaje que me da la idea de que es un señor fuerte. Yo puedo usar otras combinaciones de objetos que estoy dibujando y creo otro tipo de personajes. Esta persona gordita, chaparrita, tengo esta señora muy caderona y hasta tengo un perro que es mi figurita animal. Como ejercicio te propongo, ¿por qué no intentas tú ver cuántas figuras diferentes puedes dibujar y crear nuevos personajes
que sean variados en su forma y tamaño. Espero que te hayan servido estos consejos y que puedas crear nuevos e interesantes personajes. Si te gustó el contenido, suscríbete, y si quieres aprender más conmigo, toma mi curso de doméstica, el link está en la descripción.